Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Disculpen los minutos un poquito atrasados, pero aquí estamos para llevar a cabo en esta mañana la predicación y el culto de esta hora. Damos gracias a nuestro Dios y lo primero que haremos es elevarnos en palabra de oración a nuestro Dios. Oremos. Padre de amor, de misericordia y de toda bondad, le damos las infinitas gracias, oh buen Dios, por esta mañana que nos regalas. Te damos las gracias por ver un nuevo día y estar con nuestra familia. Te damos las gracias también por tener el privilegio de dirigirnos hoy a tu pueblo y también a nuestros amigos. Encarecidamente te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu y que nos ayudes, oh buen Dios, para salir adelante en esta obra que emprendemos y que deseamos lo mejor para nuestros hermanos y amigos. Permite que todo lo que hagamos hoy sea de su agrado. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Vamos a cantar las alabanzas a nuestro Dios y vamos a cantar el número 5, que es un himno muy conocido. Cantaremos dos en esta hora y uno es el número 5, oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, el Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, el Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Cantemos otro hermoso himno que se titula Dulce Consuelo o Dulce Comunión, número 85 en algunos himnarios. Cantemos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo
del pecado y del temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cantaremos una estrofa del número 6, solamente la primera, en esta hora. Bellas palabras de vida. Eso es lo que vamos a escuchar en esta mañana. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sin de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Estimados amigos y hermanos, haremos una oración breve por la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora de la mañana. Padre, que estás en los cielos y en el corazón de tus hijos, en esta hora nos elevamos para agradecerte esta hermosa oportunidad que nos regalas para estudiar un poco su palabra. Agradecemos esta oportunidad y como siempre te lo he pedido, buen Dios, hoy más que nunca, que usted sea nuestro guía, que usted sea, Padre Celestial, el que ponga en mi boca palabras de sabiduría, palabras de entendimiento. Líbrame, como siempre te lo he expresado, del error, del engaño, Padre Celestial, y de la falsedad. Ayúdame, Padre Celestial, para ser un predicador auténtico de tu palabra, para que pueda llevar, Señor, esa voz que llevaron tus santos apóstoles y aquellos evangelistas que se esforzaron por enseñar tu palabra. Te damos las gracias y esta petición la hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si usted tiene Biblia, estimado amigo y hermano, lo invito a que la use en esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy polémico, por cierto, y es bastante adversarios allá afuera que han escrito un sinnúmero de cosas en cuanto al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y en esta mañana quiero referirme a la doctrina premilenialista que se conoce como el milenio o el reinado de Cristo sobre la tierra por un periodo de 1000 años y específicamente su centro en Jerusalén. ¿Será cierto eso? Y es por eso que a mis hermanos los invito a ser cuidadosos al usar las Sagradas Escrituras, a examinarla con mucho cuidado. Este servidor tiene aproximadamente 20 años de enseñar este libro en una escuela de predicadores. Y déjeme decirle, estimado hermano y amigo, que no ha sido nada fácil, porque vienen predicadores de diferentes partes de América del Norte, América Central y Suramérica, y algunos con una vasta experiencia
De tal manera que las preguntas que ellos nos formulan a veces no son muy fáciles de contestar, pero nos ayudan para prepararnos mejor, para ser, como dijo el apóstol Pablo en aquel pasaje a los Corintios, cuando refutaba el judaísmo, la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo pudo decir y escribir: somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esas palabras de Pablo siempre han rondado por mi cabeza. Ser ministros competentes de un nuevo pacto. No es fácil, hermanos, no es fácil. Imagínense que, habiendo yo dado, como le dije, 20 años, pero yo no me encuentro satisfecho. Y hoy a las 5 de la mañana me levanté hasta las 8 para seguir repasando este estudio que hoy les presento. Así que vamos a comenzar sin más preámbulo. Y voy a leerle tan siquiera los 6 primeros versos del capítulo 20 de Apocalipsis, que dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por los siglos, y reinarán con él 1000 años. Vamos a detenernos aquí por el momento, porque creo que no vamos a poder cubrir todo hasta el versículo 10. Este párrafo, del versículo 1 al versículo 10, en la escuela bíblica, demoramos una semana para explicarlo. Pero hoy traigo un breve resumen para hablar de lo más esencial, y lo que queda entonces en el futuro lo estaremos hablando. Así que comenzamos con detalles, algunos detalles, teniendo en mente que el libro de Apocalipsis, como se lo expliqué en una clase, su mayor porción es simbólica. En Apocalipsis 1:1 hay una declaración muy importante. Hay una palabra ahí que dice que el Señor le declaró a Juan las cosas que habían de suceder pronto. La palabra declaró en el texto original es la palabra semaino, y de esa palabra semaino viene la palabra señal o símbolo, de tal manera que se debe traducir significó, dando a entender, lo cual nos indica que el autor del libro iba a escribir este libro basado en mucho simbolismo, pero de gran significado. De tal manera que dice el versículo 1, Juan en una visión. Tenga presente que es una visión, pero una visión del futuro, desde el punto de vista de Juan, que está escribiendo en el año 95 a 96 después de Cristo, en tiempo del emperador Domiciano, desde la isla llamada Patmos, donde fue desterrado por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Y dice Juan en esta visión, ¿verdad? Vi a un ángel
que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En esta semana una joven me sugirió que por qué no hablaba sobre el ministerio de los ángeles. Claro, es importante y es amplio y también se enseña en la Biblia, pero por el momento vamos a omitirlo. Pero los ángeles son servidores de Dios, y hablando de los ángeles buenos, Dios le tiene tarea y asignaciones para ellos. Y Juan en la visión dice, vi. Y yo le pregunto a Juan, ¿verdad? Porque quiero en esta parte hacer muchas preguntas y esas preguntas responderlas para que la audiencia pueda comprender mejor. Y yo le pregunto a Juan en esta hora, Juan, dime una cosa, ¿qué viste? Y Juan me responde, vi a un ángel que descendía del cielo, es decir, de la presencia de Dios. Este ángel es poderoso. No se nos describe, ¿verdad?, su nombre. Lo que se nos describe es su tarea. Lo que se nos describe es su ministerio. Y dice que él venía con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Resumimos, como le dije, dos cosas nos presenta este texto que el ángel traía. Traía la llave. En el libro de Apocalipsis la palabra llave es símbolo de autoridad, es símbolo de poder. Ya le dijo el Señor Jesús a Juan, allá en Apocalipsis capítulo 1, por el verso 19, cuando Juan estaba en la isla llamada Patmos y añoraba como nosotros hoy en día añoramos, reunirnos con la iglesia. El Señor le dijo, Juan, no temas, yo soy el primero y el que estuvo muerto y vivió, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Símbolo de autoridad. ¿Qué tenía Cristo? El poder, la autoridad sobre la muerte. Así que la palabra llave, eso es lo que significa autoridad, ¿verdad? Poder. Este ángel venía con el poder y con la autoridad de nuestro Dios. Pero también dice la Biblia que traía una cadena en la mano. Por supuesto, esto es simbólico. Tanto la llave, que es símbolo de autoridad, como la cadena es simbólica. Los premilenialistas quieren aquí presentar algunas cosas simbólicas y otras cosas literales. Y de esta manera no se le hace justicia a la palabra de Dios. El texto dice que el ángel venía con una cadena. ¿Y cuál era el propósito de este ángel traer esta cadena? Bueno, era para atar a Satanás. Ahora nosotros nos preguntamos si no era una cadena material, porque Satanás es espíritu, y siendo espíritu no se puede amarrar con una cadena literal. Preguntamos entonces nosotros, ¿cuál es esa cadena espiritual que ata a Satanás? La única cadena, de acuerdo a la revelación bíblica, que ata a Satanás es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue la que usó Jesús cuando Satanás se le presentó que estaba ayunando durante 40 días y 40 noches. Y Satanás comenzó a hacerle promesa al Señor y a decirle, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, usando la palabra de Dios, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás nuevamente lo llevó a un lugar, ¿verdad?, muy alto, y le dijo, arrójate, porque Dios enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece. Pero el Señor le dijo, no, escrito está. Y nuevamente el diablo por tercera vez, porque él es insistente, él es perseverante, le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás se fue. Lo único que puede atar a Satanás es la palabra de Dios. Pero no solamente saberla aquí en nuestra mente, sino también practicarla en nuestra vida, lo cual es mucho más difícil, porque de saberla cualquiera la sabe, y aún Satanás la sabe. Lo más difícil es practicarla.
Y al venir Jesús a la tierra y morir en la cruz del Calvario, mandó a sus discípulos que se predicara el evangelio por todo el mundo. De tal manera que la cadena hoy en día que ata a Satanás es el evangelio. Y el apóstol Pablo lo expresó en el libro de los Hechos, cuando relató acerca de la conversión de su vida. Pablo dijo de lo que el Señor Jesús le había dicho. Y el Señor Jesús le dijo a Pablo: te libro de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y me llama la atención que dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la cadena que ata a Satanás, el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, aquellas personas que están atadas por Satanás vienen a ser libertadas del pecado. Y se cumple lo que dijo Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que este ángel venía con una cadena, ¿verdad? Símbolo que iba a restringir y limitar el poder de Satanás. Y el versículo 2 al versículo 3 nos da 5 características que hizo el ángel con Satanás. Y esas características son: número 1, y prendió al dragón. Si andaba suelto como un fugitivo, ladrón, homicida, lo primero que hay que hacerle es prenderle. Y eso hizo el ángel, lo prendió. Y ese dragón dice que se llama dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Llegamos al periodo que habla mucho el sectarismo. Yo no sé, amado hermano y amigo, si usted lo sabe, pero yo me gusta ser una persona investigativa. Y he llegado a la conclusión por todos los libros que he leído, que todo el mundo evangélico cree en el premilenialismo. Cree en aquella doctrina de los 1000 años que Jesús va a reinar en la tierra. Pero déjeme decirle que este texto no enseña tal cosa. Y por eso quiero que usted mire su Biblia con sumo cuidado. Lo que vemos aquí es que el ángel prende al diablo, lo ata por un periodo largo de 1000 años. Estos 1000 años, los premilenialistas lo toman como literal. Pero si quieren tomar como simbólico la llave, quieren tomar como simbólico la cadena, pero no quieren tomar como simbólico los 1000 años. Pero los 1000 años son simbólicos. Cuando se estudia la numerología, en Apocalipsis se deja ver que es simbólica. Los 1000 años representan un periodo largo, indefinido, pero completo en los propósitos de Dios. En los propósitos de Dios es un tiempo largo. Y ahora vamos a decirle incluso lo que dicen muchos eruditos conservadores de estos 1000 años. Pero por el momento lo vamos a guardar para el siguiente versículo. Y lo ató por 1000 años. Pero no solamente lo ató. Verso 3 dice: y lo arrojó al abismo. Eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar lo encerró. Y en quinto lugar puso su sello sobre él. Que indica en el original como tener un tanque y ponerle la tapadera. Y puso su sello, la tapadera, sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí hay suficiente material para demorarnos un buen rato. Hay un buen tiempo. Primero vamos a describir en el verso 2 cómo se le llama a Satanás. A Satanás se le llama dragón, algo feroz. Se le llama serpiente antigua, que nos recuerda lo que hizo con Adán y Eva. En tercer lugar, a él se le llama diablo. Esta palabra en el griego significa acusador. Y siguiente se le llama
Satanás, que significa adversario, porque él adversa los planes de Dios y de la iglesia y de todo lo que pertenece a Dios. Ahora es importante, si fue atado en la visión que Juan está viendo, entonces, ¿para dónde se lo llevaron? La respuesta es en el verso 3, y aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a ir con calma. Dice que el ángel lo arrojó al abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Sabe usted lo que es el abismo? Tenemos algunos textos para probarlo. El abismo no es más que la morada de Satanás. Algunos eruditos le llaman la cárcel de Satanás. Otros le llaman el cuartel de Satanás. Yo no sé si usted recuerda en un libro que no es simbólico, que sería en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, la Biblia nos dice ahí que Jesús llegó a la ciudad de Gadara. Y una vez que él llegó, se encontró con un endemoniado que nadie le podía resistir. Y este endemoniado llegó y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. Y Lucas escribe porque muchos demonios se habían apoderado de él. Y después dice que le rogaba. Quiero leer en Lucas capítulo 8, el verso 31. Y el demonio le rogaba a Jesús que no lo mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque este demonio no quería ir al abismo. Porque estaría más privado de la libertad. Andar dañando a las personas en el tiempo de Jesús era lo más fácil para él. No quería ir a que Satanás, su patrón, su jefe, lo encerrara en el abismo. Cuando leemos en el mismo libro de Apocalipsis, acuérdese que la Biblia debe ser interpretada por ella misma. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, en el versículo 7, que nos habla de los dos testigos, que en este capítulo los dos testigos representan a la iglesia de Cristo militando en la tierra, bajo la figura de dos testigos de mayor fuerza. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo. ¿De dónde sube la bestia? Del abismo. ¿A dónde quería el endemoniado que Jesús no lo mandara? Al abismo. Quiere decir entonces que en la morada de Satanás, en el cuartel de Satanás, donde se planean todos los planes malévolos, diabólicos, de ahí surgen, ¿verdad?, poderes que se van a rebelar contra el Señor y contra su iglesia. Y aquí dice la Biblia que el dragón, ¿verdad?, fue apresado y lo arrojaron al abismo. Lo arrojaron a su propio cuartel. Y ahí en su propio cuartel, dice la Biblia, ¿verdad?, lo encerraron con un propósito. Y aquí es importante. ¿Cuál fue el propósito de encerrar a Satanás en ese lugar? Y el versículo 3 nos da la respuesta. Mire su Biblia. Yo soy el maestro que me gusta y el predicador que la persona mire su Biblia. Que no me mire a mí, que mire su Biblia. Y la Biblia dice ahí que fue encerrado ahí está el propósito, para que no engañase más a las naciones. ¿Qué estaba haciendo el diablo en el tiempo de Juan? Engañando a las naciones. Pero era una forma de engañar particularmente a través de la adoración al emperador, sometiendo a los pueblos, tribus y naciones a que adoraran a la bestia que representa el poder del imperio romano. Bajo su cabeza el emperador. Y por eso dice aquí, para que no engañase más a las naciones. Esto es importante. Hay muchos intérpretes de la Biblia que no pueden captar esta gran verdad. Y ahora ellos preguntan y dicen, bueno, si era para que no engañase más a las naciones, preguntan ellos. Y si está encerrado, entonces ¿por qué hay adulterio? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué hay guerra? Está como suelto. Pero ignoran el contexto del libro de Apocalipsis. Una de las mejores formas de interpretar la Biblia es no salirse del texto.
Es cierto, Pedro dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora hay una palabra en griego que me ayuda a mí. Y es la palabra que está en el verso 2, que dice que el ángel lo ató por 1000 años. La palabra atar viene del griego deus y significa restringir, significa limitar, pero no significa destruir del todo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Es la misma palabra que usó el apóstol Pablo allá en Hechos 20, si no me llego a equivocar, el verso 21, cuando es prisionero del mismo imperio romano. Y Pablo dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y aunque él tenía sus cadenas puestas, y ahí está la palabra ligado, atado, amarrado, pero la palabra de Dios no estaba preso, porque cada soldado que se ponía al lado de Pablo, Pablo le predicaba el evangelio. Así que solamente significaba restricción, privar a alguien de libertad. Y eso es. Satanás ahora, con la muerte de Jesús, con la predicación del evangelio y por aquellas personas que le obedecían, estaba restringido. Muchas veces, para ilustrar a mis estudiantes, yo les digo, en la casa, y déjenme decirles que esto es verídico, muchas personas no venían a mi casa porque yo tenía un perro, Pitbull, que casualmente le llamamos Kobe, en honor a aquel baloncestista de los Estados Unidos que juega baloncesto, Kobe Bryant. Me gustaba ese nombre y a mis hijos le pusimos por nombre al perro Kobe. Y déjeme decirle algo. Cuando le preguntaba a los amigos, a los vecinos, ¿por qué no vas a mi casa? Y ellos me decían, por ese perro que está ahí, que solamente la presencia de él infunde temor. Y yo le decía, no, pero él está amarrado con una cadena. Y él dice, sí, pero si en algún momento se me olvida que está amarrado, bueno, ahí está el problema. Pero ¿sabe una cosa? Este perro solamente la persona corría peligro si llegaba muy cerca. Pero si él guardaba la distancia, la cadena lo limitaba. Eso es. Y hay una lección para nosotros los cristianos. El diablo tiene poder, el diablo está limitado, pero eso no te da a ti la facultad para ir por allá afuera, para ver qué poder tiene Satanás. Satanás puede destruir. Satanás puede destruir tu vida, porque ha destruido la vida de muchas personas. Y aquí dice la Biblia, ¿verdad que el ángel lo ató por 1000 años, por un periodo largo, y lo arrojó al abismo? Y lo encerró y puso su sello para que no engañase más a las naciones. En el tiempo de Juan, Roma, ¿verdad? Como instrumento de Satanás, estaba engañando a las naciones por medio de la adoración del emperador. Y en ese sentido, basándome en el texto, Satanás no está demandando hoy una adoración universal a las personas. Y en ese sentido está limitado. En ese sentido está limitado. En otro sentido no está limitado. Satanás promueve el vicio. Satanás promueve la delincuencia. Satanás promueve muchas cosas hoy en nuestro mundo. Pero yo necesito entender el fondo del libro de Apocalipsis para que no engañase más hasta las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Déjeme decirle ahora, hermanos y amigos, voy a detenerme en los 1000 años. Un poco. Los 1000 años, ya le dije, que representa un tiempo indefinido, pero completo en los propósitos de Dios. Si usted ha estudiado el libro de Apocalipsis en alguna ocasión, se dará de cuenta que lo que le digo es verdad. Hay un paréntesis en el medio. Los 1000 años caen, ¿verdad?, como un interludio o un paréntesis en medio de dos pequeños tiempos.
A ver si se lo aclaro. Cuando estudiamos, por ejemplo, Apocalipsis 6, en el quinto sello, los cristianos pidieron que se vengara su muerte y la sangre que habían derramado. Dios le dijo, o el Señor Jesús le dice, descansen ahora por un poco de tiempo. En tanto que más hermanos deben de morir como ustedes. Entonces, ¿qué representaba ese poco tiempo? Representaba un corto tiempo de persecución de la iglesia, de aflicción. Entonces, los cristianos iban a sufrir en lo que se llama Armagedón. El Armagedón se vivió para los cristianos en los primeros siglos de la iglesia primitiva. No el Armagedón que el mundo sectario está esperando al final, cuando Jesús vaya a venir. No, error. Y ellos citan Apocalipsis 19 para probar su tesis. El Armagedón lo estaban viviendo los cristianos. Y muchos cristianos estaban siendo muertos. Y más adelantito lo vamos a ver en el versículo 4. Estaban siendo muertos. Y esos que estaban siendo muertos iban llegando a la presencia de Dios. Acuérdense que en la gran multitud, yo se lo dije, que el anciano le preguntó a Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y él me dijo, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono. Estaban llegando los santos mártires. Entonces, ese primer poco de tiempo representa el tiempo de aflicción, que en el libro de Apocalipsis se le llama 42 meses, que en el libro de Apocalipsis se le llama 3 años y medio, que en el libro de Apocalipsis se le llama 1260 días. Todos estos términos son sinónimos. Y una vez que se termina ese corto tiempo, ¿verdad? Que el Señor entonces pelea y lucha contra los enemigos de su iglesia y los vence. Apocalipsis 19. Entonces viene el periodo largo de los 1000 años. Un periodo de tranquilidad, un periodo de paz y no de perturbación universal. Es un periodo largo que disfrutará el pueblo de Dios. Y una vez que terminen los 1000 años de tranquilidad, dice el versículo 3, Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ve? Hay un poco de tiempo al final, después que termina los 1000 años. Repito, porque en la escuela bíblica tengo que repetírselo una y otra vez a los estudiantes para que puedan captar esta enseñanza. Los 1000 años es un paréntesis que está en el medio de un periodo antes de poco tiempo y un periodo después de poco tiempo, donde Satanás al final va a ser suelto por un poco de tiempo para nuevamente volver a hacer de la suya. Pero en la Biblia, y lo vamos a probar, Dios no permite que se salga con la suya como la primera vez que dañó a muchos, sino que va a salir fuego del cielo y lo va a destruir. Pero ahora quiero ir al versículo 4, que este es el versículo que más confunde. Y mucha atención en este versículo. Dice el versículo 4, ahora vamos a ver la victoria de la iglesia, de los versos 4 al 6. Los versos 1 al 3 es la derrota de Satanás. Y ahora vamos a ver el triunfo del pueblo de Dios. En el versículo 4 dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Atención, mucha atención. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es aquí donde se fundamenta el error de los premilenialistas,
que dicen que Jesús vendrá a la tierra para reinar por 1000 años con su sede en Jerusalén. Error. Es un error garrafal. Es un error bárbaro. Y se lo voy a probar por qué. Yo no voy a dejar que usted se vaya para la casa con dudas. Una de las grandes preguntas que se hace en este versículo es, hay muchas preguntas, pero por lo menos 3 preguntas me despejan cualquier duda que haya en mi mente. Y la primera pregunta es, como siempre le he dicho, voy a hacerle pregunta a Juan. Juan, dime, ¿qué viste? Y él comienza en el versículo 4 y dice, vi tronos. Y la pregunta mía ahora es, ¿y esos tronos dónde estaban? ¿En el cielo o en la tierra? La respuesta es en el cielo. Ahora, él no vio sillas comunes. No, él vio tronos. Y los tronos son símbolo de victoria, símbolo de reinado, símbolo de triunfo. Estos habían triunfado. Y dice el versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Según la versión que estamos usando, la Reina Valera dice que ellos recibieron facultad de juzgar, lo que significa que estos cristianos mártires podían juzgar, ¿verdad? Tienen facultad para juzgar como nosotros hoy en día que predicamos el Evangelio y traemos los pecadores a través del juicio que hace el Evangelio. Pero déjeme decirle que en el texto original, en el texto griego, la idea no es la correcta. La idea correcta es que recibieron juicio a su favor. Y así lo traduce la versión moderna. Y la Biblia de las Américas. Estos mártires recibieron juicio a su favor. Y algunos eruditos preguntan, ¿cómo así? Y la respuesta es, bueno, recibieron juicio a su favor en que Dios juzgó a la ramera. Capítulos 17 y 18. Y después Dios juzgó a la primera bestia y a la segunda bestia. Capítulo 19. Y ahora en el capítulo 20, el Señor va a juzgar a Satanás. Entonces los mártires están recibiendo juicio a su favor. Y eso es magnífico. Eso es entendible y se ajusta al texto. Ahora es importante esto. Miren su Biblia. Y vi las almas de los decapitados. Pregunto ahora, ¿qué vio Juan? Juan, dime una cosa, porque acá se anda predicando en la tierra que van a reinar con cuerpos aquí como humanos, como los que conocemos en la tierra. Juan me dice, no, eso no es. Lo que yo vi fue almas sin cuerpo. Almas, seres espirituales que estaban sentados en los tronos. Eso es muy importante. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso 9 al 11, Juan dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Allá Juan los vio decapitados. Y ahora acá Juan ve a esos mismos que habían sido decapitados, pero ya no como muertos, sino ahora los ve victoriosos, en trono, sentado y dispuesto a escuchar juicio a su favor. Y por eso dice Juan, vi las almas de los decapitados. La palabra decapitado en el texto griego significa degollado. Ellos habían recibido una muerte horrible. Y esto me ayuda a entender cómo los cristianos del primer siglo y segundo siglo ofrendaron su vida. Pusieron a Dios en primer lugar. Pusieron a su Señor como el centro de su vida. Y las cosas materiales en segundo lugar. Ellos entregaron su vida. Tanto así que Jesús habló a la iglesia de Pérgamo, que estaba donde mora Satanás, donde estaba el centro de idolatría del emperador. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y conozco que tú moras donde está el trono de Satanás y donde fue muerto mi testigo fiel Antipas. El Señor Jesús tomó un nombre de uno de los mártires que ofrendaron su vida.
Y ese hombre era Antipas. Y es una forma jocosa porque Jesús dice, mi testigo fiel. Yo soy testigo de Jesús. Ese Jesús mismo dice, Él es mi testigo, Antipas. Y la historia secular nos habla de Policarpo, que fue llevado a la hoguera y se le dio una oportunidad para que viviera. Y le dijeron, si confiesas y niegas a Jesús, tú podrás seguir viviendo. Policarpo dijo, tengo 68 años de servirle al Señor y nunca me ha hecho un daño. ¿Por qué habría yo de negarlo ahora? Y lo arrojaron a la hoguera y se prendió. Él ofrendó su vida. Aquí vemos a los mártires. Pablo es uno de los que fue degollado por el emperador Nerón. Y aquí dice el texto sagrado, vi las almas de los decapitados. No cualquiera, no cualquiera, por el testimonio de Jesús. Y él dice una característica de esos decapitados, los que no habían adorado a la bestia, es decir, al emperador, ni a su imagen, que no habían recibido su marca en su frente. Ellos fueron leales a Cristo, se rehusaron a adorar a la criatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahora, al final del versículo 4 dice, y vivieron. ¿Quiénes vivieron? Los mártires decapitados, por supuesto. Y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay una pregunta que no la van a poder contestar los premilenaristas. Y es, ¿quiénes reinaron con Cristo 1000 años? ¿Los humanos acá en la tierra o los mártires? Que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. La respuesta es los mártires. Los que habían sido decapitados vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Déjeme sacarle un pequeño slip de este versículo, ¿verdad? De aquí, de este versículo, los sectarios sacan que si dice la Biblia, vivieron, significa que tuvieron una resurrección. Y de ahí sacan que cuando venga el Señor va a haber una resurrección primero de un grupo justos. Y después va a haber otra resurrección. Y después habrá otra resurrección para los malos. Error. Porque la resurrección que habla aquí la Biblia, el hecho que vivieron y reinaron, significa una resurrección espiritual. Significa una resurrección figurativa. El pueblo antiguo, el pueblo de Israel. Hay dos textos, pero yo por el tiempo solo quiero referirme a una. Fue el profeta Ezequiel. En el capítulo 37 que lleva su nombre, el Señor le mostró una visión. Y Dios le preguntó a Ezequiel, dime Ezequiel, ¿qué ves? Y él dijo, veo unos huesos secos. Y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo Dios, profetiza contra esos huesos que están secos. Y yo profeticé. Y dice Ezequiel, de pronto vi que esos huesos, ¿verdad?, comenzaron a tener carnes y comenzaron a cubrirlos la piel. Y comenzó a entrar el espíritu en ellos y comenzaron a vivir. Y Dios me dijo, profetiza, profetiza, hijo de hombre. Y después nuevamente Dios le dice, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. El mismo texto aclara quiénes eran esos huesos que estaban muertos. La casa de Israel. Y en el versículo 12 del capítulo 37 dice, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Más claro no puede estar. Yo haré subir, pueblo mío, y los sacaré de vuestro sepulcro, y los traeré a vuestra tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Israel había sido llevado a Babilonia, y allá estuvieron 70 años. Esos 70 años que estuvieron para Dios es estar en una sepultura. Porque estaban bajo el yugo y el poder del enemigo. Pero Dios le envió a Ciro, ¿verdad? Y derrotó a Babilonia. Y Ciro, sin saberlo, fue el instrumento de Dios para dar un edicto en el cual cada nación y cada pueblo
y muy especialmente el pueblo de Israel, podía regresar a Jerusalén, a construir su ciudad y edificar un templo. Entonces la ida de ellos, de ese cautiverio, y el regreso a Jerusalén es resucitar. Es una resurrección espiritual. Mientras estaban en Babilonia, estaban muertos. Llegar a la tierra de Palestina es estar vivo. De la misma forma figurativa, Jesús habló de Juan el Bautista. Y Jesús lo habló que él era Elías. Entonces esto significa que Elías resucitó en la persona de Juan el Bautista, por su carácter, por sus cualidades, por esa forma fervorosa y contundente de predicar el mensaje de Dios. De tal manera que cuando leemos en Apocalipsis, que dice la palabra de Dios en este texto sagrado, esas almas las vi, dice Juan, pero no en la tierra, las vi en el cielo. A esos que habían ofrendado su vida, ahora dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otro error más de los premilenialistas. Dice que aquí comienza el reinado de Cristo. Error. Estos mártires, cuando comenzaron a reinar, ya el reino de Cristo estaba. Si ellos murieron en el tiempo que Juan escribe, el año 96, al año 200, ya la iglesia, ya el reino estaba. Acuérdense, el reino comenzó en Jerusalén, en el año 33. Y cuando ellos mueren, el reino estaba. Así que ellos murieron. Y por lo tanto, una interpretación es que estos que reinaron con Cristo, reinaron en un reino de asociación con Cristo. Porque el cristiano vive y reina con Cristo, muere y sigue reinando con Cristo, y resucitará en el día final para reinar eternamente con el Señor. Así que cuando se habla del reinado de los 1000 años, no se refiere aquí a lo que el hombre está diciendo, se refiere al reinado de los mártires en los cielos. Ahora, ¿qué efecto tuvo ese reinado de los mártires? Acuérdense que cada fruto o cada árbol da fruto, y esos frutos van a producir un efecto. Esos mártires que ofrendaron su vida, hoy en día, cristiano, si no lo sabes, tú estás disfrutando de esos 1000 años de paz y tranquilidad. Pero para que tú pudieras disfrutar y yo pudiera disfrutar de la paz y la tranquilidad, hubieron almas, hubieron seres humanos que ofrendaron su vida. Y un buen ejemplo material que me viene a la mente es los mártires de nuestra nación. Muchos mártires ofrendaron su vida para que haya libertad, para que haya democracia, y hoy usted está gozando de esa libertad. De la misma manera, aquellos cristianos de los primeros siglos ofrendaron su vida. Se enfrentaron a un animal feroz llamado la bestia. Se enfrentaron al dragón que se llama el diablo. Y salieron victoriosos porque con ellos estaba Jesús. Y ahora ellos ascendieron a los cielos en la visión de Juan. Y están reinando. Y nosotros acá en la tierra gozamos de ese efecto de ese reinado. Y disfrutamos de una paz y tranquilidad en ese largo periodo de tiempo. Estimado hermano y amigo, usted y yo vivimos en los 1000 años. No lo dude. Algunos eruditos han dicho, ¿qué han dicho? Algunos eruditos, esto es muy importante, que los 1000 años comienzan en el año 33 e irá hasta un poquito antes de la segunda venida de Cristo. Eso dicen algunos. Otros eruditos conservadores dicen que los 1000 años comienzan en el 315 al 325, cuando Constantino dio el edicto de no más persecución contra la iglesia y los cristianos. Y de ahí en adelante los cristianos pudieron disfrutar de una paz y una tranquilidad. Se ve muy bien, de acuerdo a la historia. Pero yo prefiero mejor usar el año 476, que es cuando muere la bestia. Porque Juan está profetizando acerca de la bestia. Y la bestia representa al imperio romano y perseguidor. Y la pregunta es, ¿cuándo cayó ese imperio?
Y ese imperio cayó en el 476. Entonces, ese es el poco tiempo. De ahora viene un tiempo largo ahora. Ahora comienza el periodo. Y durará hasta que se acerca la segunda venida de Jesús. Pero antes de la segunda venida de Jesús está lo que le dije hace un rato. El otro poco de tiempo. Donde Satanás dice será suelto. Última parte del versículo 3. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora déjeme decirle algo. Estimado hermano y amigo que me escucha en estos momentos. Ya estamos próximos a ir finalizando. ¿Se ve cómo se ha demorado esto? El reinado de los mártires. Aquí no está diciendo, mire, errores que le voy a presentar. Aquí no se habla de la segunda venida de Cristo. No, se habla de reinado. ¿Pero de quiénes? De los mártires. ¿Sí? Juan no vio cuerpo. La gente presenta cuerpo, pero Juan no vio cuerpo. ¿Qué vio Juan? Almas. Juan vio almas. Los 1000 años no son literales, son simbólicos. De un largo de tiempo, indefinido, pero completo en los propósitos de Dios. Ahora en el versículo 5, dice Juan, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y Juan aclara, mire, esta es la primera resurrección. Y yo le pregunto a Juan, ¿cuál Juan? Como se la pregunto a los estudiantes. Y los estudiantes me contestan una barbaridad. Y me dicen, bueno, los 1000 años, la primera resurrección, y comienzan a decir muchas cosas. Y predicadores viejos, maduros, no saben cuál es la primera resurrección. No saben. Por eso he venido a traerle esta enseñanza para que usted no sea engañado. Para que usted abra los ojos y usted despierte en su mente y en su corazón. Y si podemos que usted lleve una duda a su casa y la investigue, es mucho mejor. Hemos logrado un gran objetivo. Si despertamos en usted el interés de estudiar la Biblia, hemos logrado un objetivo. Y Juan dice, los otros muertos no volvieron a vivir. No. En el tiempo de Juan, los muertos, que representan a los paganos, a los mundanos, estaban vivos, estaban activos, mientras que los cristianos se veía que estaban muertos. Los únicos que salían victoriosos y que se nombraban por todos lados eran los perseguidores. Pero ahora que se elimina la bestia, ahora que la bestia muere y comienzan los 1000 años, entonces esos muertos no van a vivir. Los perseguidores no van a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando Satanás será suelto, también los mismos inconversos volverán a estar sueltos. Claro, en otras personas. Y Juan le llama a eso, esta es, fíjese, que Juan tuvo que explicarla, esta es la primera resurrección. Errores que se cometen cuando se habla de la primera resurrección. Los testigos sacan hasta 5 resurrecciones. Pero Juan dice, esta es la primera. Hasta algunos hermanos dicen, bueno, la primera resurrección fue cuando nos bautizamos. Bueno, sí, el bautismo es una muerte, sepultura y resurrección. Pero de eso no habla aquí, porque ellos habían sido bautizados mucho tiempo antes y habían muerto y estaban en el trono de Dios. Entonces, ¿a qué le llama Juan la primera resurrección? Juan le llama la primera resurrección aquí en este texto sagrado, ¿verdad? El largo periodo de 1000 años, la derrota de los perseguidores y el triunfo de los mártires. A eso Juan le llama, porque Juan acaba de hablar. Reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron. Esta es. ¿Cuál Juan? Yo le pregunto a Juan, ¿cuál? Dice Juan, esta misma que te acabo de decir. La que reinan los mártires por 1000 años y los inconversos son puestos en el olvido. Estos son la primera resurrección. Y Juan dice más adelante en el verso 6, bienaventurado y dichoso el santo que tiene parte en la primera resurrección. Es dichoso. Aunque sufrió y padeció mucho, ¿verdad? Como los mártires que están reinando ahora por los 1000 años.
Pero ahora se le dice, ellos son dichosos. ¿Y por qué son dichosos, Juan? Yo le pregunto. Y él mismo me lo responde en la parte B del versículo 6. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Ahora, esto es tremendo. Juan dice aquí, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Y yo le pregunto a Juan en su mismo libro, dime Juan, ¿cuál es la segunda muerte? Y él mismo me lo dice, abre tu Biblia en Apocalipsis 20, verso 14 te lo va a decir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora sé cuál es la muerte segunda, el infierno. El infierno es la muerte segunda. Pero Juan dice aquí de los santos y de los mártires que reinan con Cristo, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. En otras palabras, interpretando las palabras de Juan, ellos tienen asegurado la vida eterna. El infierno no será una realidad en la vida de ellos. Ellos han asegurado de una vez por todas su alma para la eternidad, para vivir con Dios eternamente en los cielos. ¿No es eso dichoso, estimado amigo? ¿No es eso grandioso, estimado hermano? Claro que eso es grandioso. Por lo tanto, yo quiero terminar con estas palabras. Yo quiero terminar con estas palabras en esta hora y decirte, no importa lo que nosotros padezcamos en este mundo, cristiano, no importa. A veces padeces por cualquier cosita y te quieres apartar del reino de Cristo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Estos cristianos no eran así. Estos cristianos sufrieron. Ellos derramaron su sangre. Muchos de ellos fueron degollados. Otros fueron echados a los leones. Otros fueron desterrados a Pasmo, a la isla de Pasmo. Otros fueron incendiados como Policarpo. Pero se mantuvieron firmes y leales a Cristo y aseguraron su futuro, la vida eterna. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Así que no se dejen engañar por los falsos maestros que andan predicando que Cristo va a venir a reinar a la tierra por 1000 años, que andan predicando que la sede de su reinado va a ser en Jerusalén, que hablan que aquí este texto habla de la segunda venida de Cristo. No habla de la segunda venida de Cristo, habla del reinado de los mártires, de la cual nosotros gozamos hoy por el sufrimiento que ellos tuvieron. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Cantaremos la estrofa de un hermoso himno en esta hora, ¿verdad? La segunda estrofa del número 6, para pasar a los otros elementos sagrados. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará. Bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Amados hermanos y amigos, la iglesia primitiva
cada primer día de la semana se reunía para celebrar los actos de adoración. Y uno de esos actos de adoración es participar de la cena del Señor, del pan y del fruto de la vid. Es tan importante este acto cada primer día de la semana que el escritor Lucas nos recuerda a Pablo y nos dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo se quedó en Troas. Tenía que viajar, pero lo importante que era para él participar del pan. En la Biblia se le llama partimiento del pan, en recordatorio, en aquel momento en que Jesús tomó el pan y lo partió, y dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, esto representa mi cuerpo. No la enseñanza falsa de la transustanciación, que a la hora que comemos el pan no estamos comiendo el cuerpo literal de Jesús. Error. Ninguno de los apóstoles mordió parte de su brazo, parte de su cara o parte de cualquiera de su cuerpo. No, sino que este pan representa, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos orando en esta hora por el pan. Amante y buen Padre que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias, oh buen Dios, y te queremos pedir que bendiga este pan que representa el cuerpo de tu Hijo amado, que fue maltratado y crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bendícelo, Padre, en este momento. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La Biblia nos enseña que así como Jesús oró por el pan, también oró por la copa. Dice que tomando la copa también dio gracias. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced vosotros todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Conmemoramos la muerte del Señor y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Oremos en esta hora por el fruto de la vida. Padre Celestial, venimos en esta hora, tu pueblo, tus hijos, todos aquellos que han obedecido el Evangelio, a rogarte por este fruto de la vida y a darte las gracias que por medio de ese sacrificio hemos obtenido la salvación de nuestros pecados. Ayúdanos, oh buen Dios, para recordar siempre esa muerte que ha traído beneficio a nuestras almas. Y ayúdanos también a proclamarlo, que tu Hijo Jesús vendrá por segunda vez a buscar a tu pueblo que le espera. Es a través de él que oramos y le damos las gracias. Amén. La iglesia primitiva también ofrendaba como parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 16, el versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Los santos son los cristianos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Una orden, un mandato. ¿Cuál era ese mandato? Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ya tenemos que tener algo apartado. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan ofrendas.
y que debemos dar, dice el texto, según hayamos prosperado. Si no hemos prosperado, no tiene por qué preocuparse, Dios lo sabe. Pero si hemos recibido una bendición, entonces démosle a Dios de esa bendición. Pongámoslas aparte. Pueblo de Dios, ponga aparte algo. Pronto volveremos a reunirnos en el templo. Y ahí en el templo usted traerá lo que ya ha puesto aparte durante esta semana que han transcurrido. Oremos por la ofrenda. Padre del cielo y de la tierra, te damos las infinitas gracias, Padre. Y te queremos pedir la bendición por esta ofrenda, para que usted la bendiga, oh buen Dios, y bendiga a cada uno de los hermanos que aportan. Dale bendición, bendícele a sus patrones, bendícele su trabajo, y bendice cada cosa que hagan, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a los hermanos que administran esta ofrenda, para que la puedan administrar con sabiduría. Es a través de Jesús en quien oramos, y damos infinitas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a cantar unas 2 estrofas de otro hermoso himno en esta hora que nos ayudará a nosotros, ¿verdad?, para seguir adelante en este ministerio. Vamos a cantar ese hermoso himno, ¿verdad? Vamos a ver si lo cantamos. El número 73, a Jesucristo ven sin tardar. Las 2 estrofas, la primera y la última. Y después seremos despedidos en palabra de oración. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata en nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, venimos en esta hora para agradecerle, Padre Celestial, la hermosa oportunidad que nos regalaste de oír algunos tu palabra y a mí en lo personal de exponerla. Padre, cualquier error, perdóname y ayúdame para cada día esforzarme más. Permite, oh buen Dios, que esta palabra cause inquietud y cause también alivio y confianza dentro de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, cada día para estudiar, para investigar tu palabra. Y Padre Celestial, más que todo, danos la fuerza para practicarla en nuestra vida. Ayúdanos, oh Santo Dios, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia. Bendice a nuestra nación donde vivimos. Ayuda a los gobernantes para que tengan sabiduría para dirigir nuestra patria que todos amamos. Y Padre Celestial, para que puedan hacer decisiones en bien de los más necesitados. Y para que tu iglesia, Señor, pueda marchar hacia adelante. Te rogamos por este mundo, por todo el mundo entero que padece en este día y en todos los días que han transcurrido. A través, Señor, de esta pandemia, Señor, que ha llenado de luto y dolor muchos hogares. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa le ayude a sobrellevar este mal y que pronto podamos volver y a restablecer normalmente las cosas como eran antes. Padre Celestial, y ayúdanos a aprender una lección, porque de seguro, Señor, hemos aprendido a amar más nuestra familia, hemos aprendido a estar en el hogar, Señor, hemos aprendido a meditar en tu palabra,
Hemos aprendido, Señor, a esforzarnos en algunos campos, tal vez unos más que otros, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poner nuestros talentos al servicio suyo. Te lo pedimos, Señor, humildemente, a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mi estimado hermano y amigo. Tenemos una tarea titánica, ¿verdad? Ahora que pase el tiempo, ahora dentro de unos minutos me pondré a calificar unos exámenes de los estudiantes de la escuela bíblica y a contestar algunas de las preguntas de personas que me escriben al número telefónico. Inclusive hermanos de otros países están conectados ahora mismo. Déjeme decirle que Dios me los bendiga ricamente y que esta enseñanza sirva para que otras almas más puedan conocer el mensaje de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso sea con ustedes hoy y siempre.